Entre los reyes hay gloria, entre los profetas hay fuego, pero entre los olvidados hay tragedia. Esta es la historia de un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Hoy te contaré una historia que muchos conocen, pero pocos comprenden. La historia del primer rey de Israel, Saúl, un elegido por Dios, un ungido por el profeta Samuel, un hombre cuya caída retumba hasta hoy, y tal vez la historia más triste y olvidada de toda la Biblia. Israel estaba cansado. Ya no querían jueces, no querían depender del profeta, querían un rey, como las otras naciones. Entonces todas las ancianas de Israel se reunieron y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: «Danos un rey que nos gobierne, como lo tienen las demás naciones». Pero lo que parecía un simple deseo político fue en realidad un grito de rechazo hacia Dios. No querían depender del invisible. Querían ver un hombre fuerte al frente de su ejército. Y Dios, con tristeza en el corazón, accedió. «No te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Y ahí comenzó todo. Saúl era alto, alto como nadie en Israel, hermoso, poderoso, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, y su destino cambiaría con una simple búsqueda: las asnas perdidas de su padre. ¿Cómo puede una búsqueda tan trivial llevar a un trono? Solo Dios puede escribir historias así. «Siervo, vamos al vidente. Tal vez él sepa dónde están». Ese vidente era Samuel, y cuando Saúl se presentó ante él, Samuel ya sabía lo que venía. «He aquí el hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo». Samuel toma aceite, lo derrama sobre la cabeza de Saúl y le dice: «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad?». Fue elegido, pero aún no había sido revelado. Saúl era rey, aunque nadie lo sabía. El día de la proclamación oficial llegó. Todas las tribus se reunieron. Samuel echó suertes, una por una, y cuando el nombre de Saúl fue revelado, no estaba. ¿Dónde estaba el elegido? ¿Dónde estaba el ungido? ¿Está aún aquí este hombre? Y Jehová respondió: «He aquí que él se ha escondido entre el bagaje». 1 Samuel 10:22. El rey de Israel se escondía. Desde el principio algo no estaba bien. Saúl tenía corona, pero le faltaba carácter. Tenía fuerza, pero no obediencia, y eso sería su ruina. Saúl fue coronado públicamente. El pueblo gritó, celebró, y por fin Israel tenía un rey, un líder, un guerrero, un campeón. Y al principio, Saúl brilló, venció a los amonitas, liberó a Jabes de Galaad, y el pueblo creyó que Dios estaba con él. Era el rey que habían pedido. Pero el corazón de Saúl no latía al ritmo del cielo. Israel estaba en guerra con los filisteos. La tensión crecía, y el ejército de Saúl temblaba. Y Samuel, el profeta, no llegaba. Samuel había dicho: «Espera 7 días». Pero los días pasaron, y el profeta no venía. El pueblo comenzó a desertar, y aquí, en ese momento de desesperación, Saúl cometió un error que cambiaría todo su destino. Saúl: «Tráiganme el holocausto, yo mismo ofreceré el sacrificio». Pero no era sacerdote, no era profeta, no tenía permiso. Justo cuando termina el sacrificio, Samuel aparece. «¿Qué has hecho?». Y Saúl responde con excusas: «Vi que el pueblo se me desertaba, y tú no llegabas, así que me esforcé y ofrecí el holocausto». Samuel: «Locamente has hecho, porque ahora tu reino no permanecerá». El trono ya tenía una grieta, y esa grieta pronto se convertiría en un abismo. Dios le dio a Saúl una orden clara y directa: destruir por completo a Amalec. «Ve y destruye todo lo que tiene Amalec. No te apiades, mata hombres, mujeres, niños, ganado, todo». No era venganza, era juicio. Amalec había atacado al pueblo de Israel cobardemente en el desierto, y ahora llegaba su hora.
Saúl perdonó al rey Agag, y lo peor, guardó lo mejor del ganado. El pueblo tomó lo mejor de las ovejas y vacas para ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Sacrificio? ¿Desobedecer para agradar a Dios? No. Eso no funciona con el cielo. Samuel fue enviado por Dios, una vez más, y sus palabras serían como un martillo sobre el corazón de Saúl. Samuel, ¿qué balido de ovejas es ese que oigo? ¿Acaso se complace Dios tanto en holocaustos como en la obediencia? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y luego, la sentencia final. Samuel, porque desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado como rey. Hoy ha rasgado Jehová el reino de ti, y lo ha dado a otro mejor que tú. Esa fue la última vez que Samuel vio a Saúl, y Samuel lloró por él, porque sabía que Dios ya no estaba con el rey. A partir de ese día, un espíritu malo atormentó a Saúl. La paz lo abandonó, la ansiedad lo consumía, el miedo lo controlaba. ¿Qué es peor que perder el trono? Perder la presencia de Dios. Y mientras su alma se desmoronaba, Dios levantaba a otro, un joven pastor, un adorador, un valiente, David. Saúl lo amó al principio, pero cuando las multitudes comenzaron a gritar, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. El corazón del rey se llenó de celos. David se convirtió en un héroe nacional. Mató a Goliat. Ganó batallas, fue amado por el pueblo, pero Saúl no podía soportarlo. El corazón que una vez fue humilde, ahora ardía de celos, y la semilla de la envidia germinó en odio. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl sentado con su lanza, David tocando el arpa. El ambiente se tensa. De pronto, la lanza vuela. Saúl intenta matarlo. No fue una vez, fueron muchas. Obsesionado con destruir a David, Saúl olvidó a su pueblo, olvidó a Dios, se convirtió en sombra de sí mismo. Saúl persiguió a David por desiertos, cuevas y montañas, un rey con corona, que se arrastraba como un cazador desesperado. Pero Dios protegía al joven, y Saúl comenzaba a caer cada vez más hondo. El Señor estaba con David, y se había apartado de Saúl. Saúl llegó al punto de matar a 85 sacerdotes, porque uno de ellos había ayudado a David. El rey ya no era un líder, era un tirano. Dios ya no hablaba con Saúl, ni en sueños, ni por profetas, ni por el Urim. El silencio de Dios es el grito más fuerte que un alma puede soportar. Pero Saúl, desesperado, hizo lo impensable. Una noche oscura, el rey disfrazado, caminando sigilosamente. Buscadme una mujer con espíritu de adivinación. Y encontraron a la bruja de Endor, Saúl, el ungido de Dios, consultando a una médium, cruzando una línea prohibida. Samuel, espíritu, ¿por qué me molestas? El Señor se ha apartado de ti. Mañana, tú y tus hijos estarán conmigo. Saúl cayó al suelo, sin fuerza, sin esperanza, sin Dios. Los filisteos se acercaban. La guerra era inevitable, y Saúl sabía que no saldría vivo. El ejército de Israel debilitado, Saúl mirando el horizonte desde una colina. Sus hijos, entre ellos Jonatán, el valiente y noble, estaban a su lado, y en un solo día todo se derrumbó. Los filisteos mataron a Jonatán y a los demás hijos de Saúl. Saúl fue herido, y, sabiendo que sería capturado y humillado, Saúl, saca tu espada, y mátame tú, para que no vengan esos incircuncisos y me atraviesen. Pero su escudero tuvo miedo. Entonces Saúl se echó sobre su espada. El cuerpo de Saúl fue colgado en un muro. Los filisteos celebraron. Israel lloró. Y David lloró más que nadie. David, ¿cómo han caído los valientes? Así terminó el reinado del primer rey de Israel. No con gloria, sino con tragedia. No con honor, sino con vergüenza. Saúl, el elegido,
el fuerte, el prometedor, se convirtió en el rey olvidado por Dios, no porque Dios dejara de amarlo, sino porque él decidió alejarse del Dios que lo ungió. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios eligió a Saúl si sabía que fallaría? ¿Por qué levantar a un hombre para luego apartarse de él? La respuesta es tan humana como divina. Dios nunca se equivoca, pero nosotros sí, y aún así, Él nos da oportunidades. Saúl tuvo todo: un llamado, un respaldo celestial, un corazón prometedor, pero algo falló dentro de él. No fue una caída, fue un patrón. Desobedeció, se justificó, se volvió orgulloso, quiso controlar lo que le correspondía a Dios. Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a sus palabras? Mejor es obedecer que sacrificar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sido como Saúl? ¿Cuántas veces escuchamos a Dios, pero hicimos nuestra voluntad? ¿Cuántas veces actuamos para ser vistos, no para obedecer? Saúl fue rechazado, no por sus errores, sino por su resistencia a cambiar, por su orgullo para admitirlos, por su corazón que no quiso rendirse. Y entonces, Dios miró a otro, a un joven pastor, con pecados, sí, pero con un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios no busca perfección, busca rendición, busca obediencia sincera. Y Saúl no quiso entregarse del todo. ¿Fue Saúl olvidado por Dios? Tal vez sí, pero solo después de que él olvidó primero al Dios que lo llamó. No fue una traición instantánea, fue una serie de decisiones, una vida sin rendición, un orgullo sin arrepentimiento. La tristeza de esta historia no es que Dios se alejara, es que Saúl nunca quiso volver. Hoy, miles de años después, seguimos hablando de Saúl, no como un héroe, no como un villano, sino como un hombre que pudo ser mucho más, porque Saúl vive en cada persona que se siente elegida, pero se cansa, se siente amada, pero se aleja. Comienza con pasión y termina en orgullo, pero también nos deja una advertencia: no endurezcas tu corazón. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Imagina por un segundo que Saúl hubiera caído de rodillas, que hubiera llorado como David, que se hubiera roto delante de Dios. ¿Crees que Dios lo habría rechazado? Jamás, porque el amor de Dios nunca deja de extenderse. Pero él no quiso, no se humilló, no lo pidió, y esa fue la mayor tragedia. La historia de Saúl no termina en victoria, termina en derrota. En el monte de Gilboa, rodeado por sus enemigos, el hombre que alguna vez fue ungido por Dios terminó quitándose la vida. ¡Qué dolor! ¡Qué tragedia! ¡Qué final para un hombre que alguna vez fue la esperanza de todo un pueblo! Pero la Biblia no cuenta estas historias solo para conmovernos, las cuenta para despertarnos. Tú no eres Saúl, pero puedes terminar como él, si no vigilas tu corazón, si dejas que la soberbia sustituya la obediencia, si escondes tus errores en lugar de confesarlos. ¿Estás escuchando a Dios o solo a tus propios deseos? ¿Estás buscando reconocimiento o estás sirviendo con humildad? ¿Estás obedeciendo o justificando lo que ya sabes que está mal? A diferencia de Saúl, tú sí puedes pedir perdón, puedes volver, puedes humillarte, puedes ser restaurado, porque la misericordia de Dios no se ha cerrado. Él sigue esperando, Él sigue llamando, Él sigue amando. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. La historia de Saúl es la advertencia. La historia de David es la esperanza. Ambos fallaron, pero solo uno se quebrantó. Solo uno dijo: pequé contra Jehová. Solo uno fue llamado varón conforme al corazón de Dios. Tú decides a cuál historia te parecerás. Hoy Dios te dice: no quiero coronarte solo para verte caer. Quiero caminar contigo hasta el final.
pero necesito tu obediencia, tu humildad, tu entrega. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque Dios no ha terminado contigo aún. Si esta historia tocó tu alma, no la ignores. Reflexiona, ora, rinde tu vida a Dios, porque aún hay tiempo, y Él no quiere perderte, como perdió a Saúl. Gracias por ver este video. Dale like, comparte esta historia y suscríbete para más relatos que te acerquen a Dios. ¿Necesitas oración? Escríbelo en los comentarios. Oramos contigo.